El título del día de hoy es un poco largo, pero este es la ley de Dios, las autoridades, obviamente las autoridades civiles y el matrimonio. Esas tres cosas vamos a abarcar. Y todos sabemos cómo empieza la historia de la humanidad en Génesis, ¿no? O sea, Dios obviamente crea en 6 días todo el universo, las plantas, el sol, la luna, todo absolutamente. El séptimo día, Dios reposa. Toma un día de reposo para santificarlo. Y, pero en el sexto día, crea al hombre. Crea al hombre y a la mujer, y Dios los bendice. O sea, inmediatamente después de que los crea, les habla y les bendice. Y a la vez, Génesis 2, que cuando usted lee Génesis 1 y Génesis 2 son muy parecidos. Algunos estudiosos dicen que Génesis 2 es otra manera de contar Génesis 1. O sea, hagan de cuenta que no son dos cosas diferentes, sino más bien es contado de una manera diferente. Entonces, en Génesis 2, en Génesis 1, no vemos como tal un mandato de Dios hacia Adán y Eva. Lo que les dice es de que ellos deben de multiplicarse. Ujú. Pero en Génesis 2 sí vemos un mandato. ¿Dónde? Vaya conmigo a Génesis 2, versículos 15 al 17. ¿Se acuerda de cuál es ese mandato? Bueno, que el Señor, mejor dicho, les da a Adán y Eva. ¿Quién lo puede leer del 15 al 17 de Génesis 2, por favor? Pues Jehová dio al hombre y lo puso en Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de muerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál era el mandato? No comerás de este árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y le dice claramente la consecuencia. Dice, porque el día que tú comas, ese día vas a morir. Ujú. El mandato estaba claro, ¿no? Muy, muy claro. No le dio una serie de leyes, sino solamente uno. Uno solo, que todos sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque desobedecieron tanto a Adán como a Eva. Pero desafortunadamente sí trajo consecuencias. ¿Por qué? Porque como dice Romanos y otras partes del Nuevo Testamento, a través de esa primera desobediencia, a través de ese primer pecado de esta primer pareja, hubo consecuencias para toda la humanidad. Ajá. Romanos dice que así como entró el pecado por un hombre, la gracia de Dios. Ajá. Y entonces nosotros vemos como hay una consecuencia, no solo para ellos, sino también para la humanidad entera. Para ellos, ¿se acuerdan de algunas de las consecuencias que ellos pasaron? Adán y Eva, ¿cuáles fueron algunas de esas consecuencias? Ah, ujú, ujú. Ok, bueno, de por sí de trabajar, de por sí iba a trabajar. Lo que pasa es de que la maldición radicaba en que le iba a costar más trabajo, dice, ajá, porque ya lo había puesto a trabajar, ajá. Y en el caso de la mujer, dice en realidad que cuando tuviera, iba a tener más dolores de parto, ajá, o sea, iba a tener dolores, pero con la desobediencia iba a tener más dolores de parto. Pero hubo una consecuencia mayor. ¿Cuál? ¿Mande? Fueron expulsados del Edén, pero no solamente eso, hermanos. Hasta ahí se cortó la comunión directa de Adán y Eva con Dios. Esa es la consecuencia mayor, la tragedia mayor. Ahora, posteriormente, cuando nosotros vemos toda la historia en Génesis, cómo Dios va levantando a los patriarcas, ajá, a esos personajes de la Biblia como Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham?
Ajá. ¿Se acuerdan quién era su hijo de Abraham? Isaac. Ajá. ¿Y quién fue hijo de Isaac? Jacob. Esos son parte de los patriarcas. Y después vemos cómo José es vendido por los hermanos, por sus hermanos, va a dar a Egipto. Y se acuerdan que finalmente era prácticamente el segundo más importante ahí en Egipto. ¿Se acuerdan de toda esa historia? Finalmente dice que José muere, pero se levantó un faraón que no conocía a Faraón y a José y a su descendencia, a su familia. Y finalmente, ¿recuerdan? El pueblo de Israel es hecho esclavo ahí en Egipto. Dios finalmente los quiere liberar, levanta a Moisés, a Moisés y a Aarón, que se presenten delante del faraón y Éxodo 5 dice, vayan con ellos y díganle que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Ahora, ¿se acuerdan que ahí en el desierto, cuántos años estuvo la nación de Israel ahí vagando? 40, 40 años. ¿Y qué es lo que pasó en esos 40 años? Toda esa generación vieja, con un corazón duro, malagradecido, que había visto milagros extraordinarios como yo creo como ninguna otra generación, aparte probablemente de la de Jesús, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que ahí en el desierto Dios le da a Moisés los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan? ¿Quién de ustedes se sabe los 10 mandamientos? ¿Nadie? ¿No? Sí, sería bueno que nos los aprendiéramos, ¿no? Pero yo estoy seguro que alguno de ellos sí se acuerdan. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ella. Bueno, ok, ese es uno. No matarás. Bueno, ese no está ahí. Ese no está ahí. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ujú. No codiciar los bienes ajenos. ¿Qué más? No matarás, no codiciarás ni a la mujer de tu prójimo. ¿Qué más? No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas y el día de reposo, cuando habla acerca del día de reposo. Ok, pues si se dan cuenta, o sea, en general creo que no lo sabemos, ¿no? Esos 10 mandamientos, los estudiosos le han llamado la ley moral de Dios. Así se conoce en teología. A los 10 mandamientos se le conoce como la ley moral de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que esa ley, aplica absolutamente para todos. Ahora, más adelante, Dios le da a la nación de Israel, dentro de esa ley, no en esos 10 mandamientos, sino le da una ley, digámoslo así, más amplia. 613 mandamientos, en los cuales algunos de ellos tenían que ver con leyes ceremoniales. ¿Cuáles eran esas leyes ceremoniales? Por ejemplo, cada vez que ellos pecaban, dependiendo del pecado que ellos cometieran, tenían que venir y ofrecer ciertos sacrificios. ¿Se acuerdan de algunos de ellos? Dentro de esas leyes ceremoniales, habían otras más, que Éxodo, Levítico, vienen ahí. Y que a veces cuando nos toca leer la Biblia o estamos leyendo la Biblia, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado de que de pronto estamos leyendo como que Levítico y decimos, ay, como que esto está medio pesado, ¿verdad? Pero tiene una razón de ser todo eso. Ojalá y primeramente Dios algún día quisiera yo enseñarles acerca de cómo podemos entender el Evangelio a partir de Levítico. Y uno puede decir, caray, ¿a poco? Eso yo nunca y créanme que para mí, y no crean que no quiero que piensen, ay, el pastor sabe un montonal y que no.
La verdad es de que una hermana que se reunía con nosotros, Jackie, la hija de la hermana Nico, me pasó unos libros muy cortos. Y ahí fue donde entendí, así como que mi ardillita, como que al fin le captó, ¿no? Eso, pero el Evangelio según Levítico. Y la verdad es de que está extraordinario entenderlo. Ahora, entonces habían leyes ceremoniales, las cuales tenían una vigencia hasta la muerte de Jesús. Dentro de esas leyes ceremoniales era de que una vez al año el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio de un cordero sin mancha, sin defecto, a favor de todo el pueblo. Y se acuerdan, incluso Marco hacía mención el domingo pasado acerca de eso. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero hasta por medida de precaución le amarraban como que un lacito, y no solamente un lacito, sino que en los pies como unos cascabeles. ¿Qué, qué era lo que pasaba? No cualquiera podía entrar al lugar santísimo, sino nada más para ofrecer ese sacrificio una vez al año, y por medida de precaución era como pues, le hacían eso al sumo sacerdote. Ahora, obviamente, si pues estaban al pendiente los demás, ¿no? Si se oía ruido, es de que no, pues ya sigue vivo. Ajá. Y de algún modo, si ese sacrificio era acepto, había un perdón, digamos, bueno, no precisamente un perdón, sino que los pecados se cubrían de todo el pueblo durante un año. Esa era dentro de las leyes ceremoniales, y que vuelvo a repetir, había la vigencia terminaba de estar vigente hasta la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero sin defecto, sin mancha, que ofreció una sola vez su vida y para siempre. Y eso lo vemos en el libro de Hebreos. También, dentro de esa ley de Dios, Dios les dio a la nación de Israel unas leyes que son leyes civiles. Incluso dentro de esas leyes civiles, me acordé cuando nos fueron a entregar la semana pasada el terreno, porque incluso eso de no moverás el lindero, eso viene en la Biblia. Ajá. Cuando alguien de algún modo compraba algo, tenía una tierra, tenía que poner sus estacas del lindero, y claramente la ley civil de Dios decía, no puedes remover esas estacas, tienes que respetar, o sea, y todo ese tipo de cosas vienen dentro de la ley civil. Ahora, todo esto, ¿usted cree que era necesario establecer esa ley moral, esas leyes civiles, esas leyes ceremoniales? Sí, sí, porque aquí surge una pregunta. ¿Por qué son necesarias las leyes? ¿Por qué son necesarias? Es más, si usted y yo nos damos cuenta, en todos los países hay leyes, hay una constitución política. En toda organización hay leyes, hay reglas que cumplir. En una empresa hay reglas, en un negocio hay reglas, o sea, absolutamente en todos lados. En la iglesia tiene que haber reglas, tiene que haber normas. ¿Por qué? Porque las leyes son necesarias para el buen orden y protección de un lugar u organización. Entonces, no falta quien de pronto siempre lleve la contraria, siempre trate de hacer exactamente todo lo contrario de lo que se pide. Y eso yo creo que todos, absolutamente todos conocemos personas, o hemos conocido personas, o tuvimos compañeros en la escuela que siempre era el Contreras, ¿verdad? Siempre era el Contreras. Pero las leyes son necesarias. Ahora, cuando nosotros entendemos que las leyes también tienen que ver para nuestra protección, yo creo que debemos agradecer a Dios que Él ha dado leyes. Ahora, la verdad es que tenemos que reconocer que sin leyes, este mundo sería un caos mayor.
Porque yo creo que estamos de acuerdo en que el mundo está de cabeza, ¿sí o no? El mundo está de cabeza. Imagínense, si está de cabeza, imagínense qué sería sin leyes. Olvídense, sería un caos mayor. Pero las leyes dadas por Dios tienen como finalidad, y ojo con lo que voy a decir, las leyes dadas por Dios tienen como finalidad mostrarnos nuestra maldad. Nuestra maldad y a la vez nos muestra nuestra necesidad de Dios. Cuando la Biblia, cuando en los 10 mandamientos, por ejemplo, dice, no matarás. Pero eso lo vemos en Éxodo 20. Pero después Jesús en Mateo 5, todavía recuerden que Mateo 5, cuando menciona cuestiones de la ley, Jesús está dándole el verdadero significado a esos mandamientos. Y se acuerdan que en Mateo 5, Jesús dijo, ¿se acuerdan que hay un mandamiento que dice, no matarás? Pero yo les digo que aquel que insulta a su hermano, que aborrece a su hermano, primero es un insulto y luego dice, es condenado al lago de fuego. Es que aborrecer y matar delante de Dios es exactamente lo mismo. Entonces, ese tipo de mandamientos nos está mostrando nuestra maldad. ¿Por qué? Porque hay personas que nunca se atreverán a tomar una pistola o un cuchillo y matar a alguien. Pero ¿qué tal de aborrecer? Es exactamente lo mismo. Y entonces el Señor da leyes ¿para qué? Mostrar nuestra maldad. ¿Se acuerdan otro mandamiento? No adulterarás. Jesús que dice, ok, pero si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste con ella. Y entonces esos mandamientos Dios los da para mostrarnos nuestra maldad. Y cada uno de ellos que nosotros vemos muestra nuestra maldad, pero a la vez nuestra necesidad de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Quien guste lo puede leer en voz alta, por favor. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, o sea, hasta dónde llega la ley, y aquí Pablo está hablando específicamente de las leyes ceremoniales, de las leyes básicamente que tenían que ver con los rituales que tenía que hacer Israel, pero en esencia, Pablo lo que está diciendo, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, a creer en Cristo, en la necesidad que tenemos de un Salvador. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Y se acuerdan que les mencionaba, es que las leyes dadas por Dios muestran nuestra maldad y nuestra necesidad de Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 24. ¿Quién lo puede leer, por favor? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. Otra vez, este tipo de versículos que nos dice que la ley ha sido quien nos ha llevado a Cristo. Las leyes dadas por Dios muestran nuestra maldad. Pero si usted y yo solamente decimos, bueno, o sea, si alguien de pronto dice, bueno, creo que realmente soy mal, no, sí tengo que cambiar. ¿Usted cree que solito puede cambiar sin la ayuda de Jesús? No, solamente con la ayuda de Jesús.
realmente hay un cambio de corazón. Puede haber un cambio de conducta, puede ser una persona moral, pero si no tiene a Jesús, no hay un cambio en el corazón. Ahora, eh, cuando Pablo escribe esto, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué era un ayo? Era un sirviente. ¿Cuál era la labor de ese sirviente, de ese esclavo? Porque acuérdense que cuando el Nuevo Testamento se escribe, todavía había esclavitud. De hecho, por eso es por lo que nosotros vemos mandatos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, en las que dice acerca de los amos y de los esclavos o de los siervos, porque realmente en ese contexto está escrita la Biblia. Entonces, ¿cuál era la labor del ayo? El ayo era un asistente, un esclavo, un guardián, que su tarea era asegurar que el niño del amo llegara sano y salvo a la escuela. Esa era la labor del ayo. Entonces, cuando Pablo entiende y por eso usa esa figura del ayo para decir, es que la ley dada por Dios es la que se aseguró que nosotros llegáramos a Cristo, que nosotros fuéramos guiados a Cristo. Y es por eso que nosotros como creyentes nos esforzamos para obedecer la ley de Dios, pero como les decía yo, por sí solos no podemos. Necesitamos la ayuda, la gracia de Dios, la guía del Espíritu Santo para obedecer las leyes de Dios, no como un pacto de obras, o sea, no porque nos queremos ganar la salvación, sino porque ya somos salvos, queremos obedecer las leyes de Dios. No, ese deseo de obedecer, para obedecer las leyes de Dios, es la manifestación de que queremos nosotros hacer la voluntad de Dios. ¿No? O sea, eso es lo que nos mueve a realmente, o sea, es Dios el que nos mueve a través de sus leyes para que nosotros anhelemos hacer su voluntad. Y eso es lo que describe precisamente Salmos capítulo 40, versículo 8. Vaya conmigo ahí. Salmos capítulo 40, versículo 8. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Se da cuenta? O sea, no es nada más conocer una ley, sino que cuando el salmista está diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, ha traído una satisfacción. Y es que yo no sé cuántos de nosotros nos ha pasado, pero yo estoy seguro que a todos nos ha pasado, por lo menos en alguna ocasión, en la cual llegó un impulso a nuestra mente, a nuestro corazón, a lo mejor de hablarle a alguien de Jesús. ¿Qué se siente cuando tú obedeces? ¿Te sientes bien? Pero acuérdate de algo, no fuiste tú, es el Espíritu el que te mueve a hacer, el que te guía a hacer, porque por nosotros no lo haríamos. Dentro de esos mandamientos que Dios da y que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, nos lleva a llevar una vida agradable delante de Dios, precisamente Dios instituyó que nosotros obedezcamos a las autoridades civiles. Dios ha establecido autoridades en esta tierra, las cuales Dios ha permitido, o Dios permite que haya autoridades civiles, precisamente para el bien de la humanidad. Aunque no conozcan de Cristo, el hecho de que alguien realmente cumpla o obedezca las autoridades civiles, le va a traer un beneficio. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. 13, 1
al 5. Capítulo 13, versículo 1. Del 1 al 5. Fíjense cómo, y acuérdense lo que les dije al principio. No importa qué posición teológica en determinada doctrina tengamos, este tipo de leyes de parte de Dios, de mandatos de parte de Dios, los tenemos que obedecer sí o sí. Fíjense, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de qué? La conciencia. Aquí no hay opción. Aquí, y quiero mencionar otra diferencia de pronto doctrinal dentro de la iglesia. Algunos creen que los dones milagrosos, así en muchos lados se les llaman, los dones milagrosos ya cesaron. O sea, ya no hay milagros, ya no hay sanidades. O sea, hay un sector de la iglesia que dice, no, ya no. Y a ellos se les conoce como cesacionistas. Ya creen que lo milagroso ya pasó. Otros, y nosotros estamos dentro de ese lado, que creemos que Dios sigue haciendo milagros, sigue sanando a la gente, que los dones del Espíritu Santo están vigentes, pero siempre bajo el marco bíblico. Bajo el marco bíblico. A ese sector de la iglesia nos denominan así como que los continuistas, o sea, que los dones continúan. No importa de qué lado estemos, del lado cesacionista o del lado continuista, tenemos que obedecer nuestras autoridades porque es un mandato de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, no importa de pronto en qué doctrina estemos, cuál sea nuestra posición en cuanto a algunos temas doctrinales, nosotros tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque es un mandato claro de parte de Dios. Tito capítulo 3, versículo 1. Tito capítulo 3, versículo 1. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Recuérdales que respeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y fíjense cómo Pablo le está diciendo a Tito, recuérdales. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos ya lo sabían. Y les está diciendo, recuérdales que ellos se tienen que someter a los gobernantes. O sea, nosotros, y yo sé que muchos de nosotros podemos estar de acuerdo o no con las políticas del gobierno. Y algunos damos nuestros puntos de vista, ¿verdad? Y decimos, no, es que el gobierno, esto. Bueno, podemos diferir, pero no quiere decir que no debamos obedecer. Eso es. Ahora, claro que hay límites para obedecer a una autoridad, tanto a una autoridad de gobierno como a un maestro, como a un jefe de trabajo, como a alguna ley, porque la Biblia también nos muestra esto. O sea, hay un límite donde debemos obedecer.
Y quiero poner solo un ejemplo. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos iban en la primaria, no faltaba, ya saben qué es lo que se celebra por ahí del 31 de octubre, 1 de noviembre, qué es lo que comúnmente incluso hasta les dicen a los niños, traigan sus ofrendas, sus calaveritas y vamos a levantar un altarcito. Y suena como que coqueto, ¿no? O sea, como que mi esposa y yo íbamos a hablar con los maestros de mis hijos y respetuosamente les decíamos, ¿sabe qué? Le quiero informar, mis hijos no van a participar en eso, eso va en contra de nuestra fe. Y obviamente ellos no podían hacer nada, no podían perjudicar a mis hijos. ¿Por qué? Porque no era parte de una obligación que ellos tenían que hacer. Entonces, nosotros íbamos a dar la cara y a decir, ¿saben qué? Mis hijos no van a participar. Es más, ni siquiera los vamos a mandar. ¿Por qué? Porque hay un límite. Ajá. Sé hasta dónde y hasta dónde no. Hay ejemplos en la palabra de Dios y quisiera que vayamos a Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19. Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿Se acuerdan qué pasó en Hechos 4? Dios usa a Pedro y a Juan para sanar a un cojo. ¿Se acuerdan? Y esa sanidad trajo un revuelo en medio de la gente religiosa. Ajá. Pero el versículo 18 y 19, vean, o sea, dice, y llamándolos, les intimaron o les advirtieron, les amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y vean cuál es la respuesta de Pedro y de Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué les estaban prohibiendo? Que no hablaran de Jesús. Si a nosotros nos dijeran lo mismo, hermanos, ahí no debemos obedecer. ¿Se acuerda que, por ejemplo, Julio, ¿se acuerdan que, por ejemplo, hubo un edicto en los tiempos de Daniel, que no se podía orar a ningún otro Dios? ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? ¿A poco? Ay, no, pues ahora sí. No, hasta abre las ventanas, que lo vea toda la ciudad, y él sigue. Y no falta el chismoso, ¿verdad? Que van con el chisme y ya sabemos el resto de la historia. Julio. En ese mismo tema, José, cuando le presentaron a Faraón y le dijeron que continuaran y respetaba la ley, pero en este caso decían que era soberano y casi casi Dios. Ujú, ujú. José, Cuando interpretó los sueños de Faraón. ok, sí. Este, y cosas así, cuando de pronto o sea, si de pronto surgieran leyes que van en contra de nuestra fe, aunque nos cueste la vida, y debemos estar tan firmes. Y obviamente habrá un momento a lo mejor de una lucha interior, porque incluso el pasaje que vamos a ver el próximo domingo, que tiene que ver con la negación de Pedro, yo quisiera que viéramos algunos aspectos de la condición humana de Pedro, porque no se trata nada más ahorita, sí, se promulgan leyes en contra de nuestra fe, pues a ver a la mera hora, a ver si es cierto, ¿verdad? Sí, claro. En ese momento va a estar una presión enorme, porque ahorita es bien fácil juzgar a Pedro, ¿verdad? Ay, es un débil, no que muy salsa.
No había sacado hasta una espada y a la mera hora se arrugó. Pues sí, pero imagínate, ¿se acuerdan el dato que nos daba Marco? Que a lo mejor eran cerca de 1000 personas las que habían venido a aprender a Jesús. Pues el Pedrito estaba ahí, bueno, no les quiero adelantar nada, pero si se promulga una ley en contra de nuestra fe, ahí no debemos obedecer. Exacto. Hay un límite. Ujú. Sí, México ya es la solución, no lo vemos, pero sí hay. sí, y hay regiones. Chiapas es un estado donde hay mucha persecución. Ujú, ujú. Y hay lugares donde el cristianismo está muy fuerte. Sí, De hecho, yo, no, en cuanto a la iglesia del Cristo va a haber más presentes de tipo de cosas, porque se van a querer imponer. es que cada vez el panorama va a ser más oscuro, pero para la iglesia es más. Ahí es donde, híjole. Entonces, las leyes dadas por Dios es para el buen orden de la sociedad, es para protección nuestra. Cuando la autoridad dice, y bueno, aquí pues no tenemos semáforos, ¿no? Pero cuando la autoridad dice, cuando veas que ya está en amarillo, pero ¿qué es lo que, o sea, ya, el amarillo es precaución, ¿sí? O sea, ya se va a poner el rojo, pero mucha gente, ¿qué es lo que hace? Es amarillo, acelérale. O sea, es lo contrario. En lugar de que ya le vayas frenando, no, acelérale para que me dé chance. O sea, es que los seres humanos somos así. Cuando nos dicen, no lo hagas, ¿qué es lo que hacemos? Ahí vamos, ahí vamos. Dentro de esas leyes que Dios ha dado y que aún ciertamente, por lo menos en algún tiempo, algunos gobiernos de esta tierra han, digámoslo así, respetado. Dios estableció el matrimonio bajo un marco, bajo unas leyes. Y esas leyes dadas por Dios manifiestan su voluntad, la voluntad de Dios. Todos sabemos, y quisiera que vayamos una vez más a Génesis capítulo 2, porque en Génesis, de hecho, hermanos, hace unos días, y de veras ni le he preguntado a mi hijo si sigue estudiando Génesis, pero me pareció bien interesante que un día me decía él, este, me dormí un poco tarde, un día estábamos trabajando y me dice, me dormí un poco tarde porque, ¿qué crees? He empezado a estudiar Génesis. Le digo, oye, qué interesante. Y le decía yo algo que les quiero compartir. Algunos estudiosos dicen que si usted entiende Génesis, se le va a facilitar entender el resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque Génesis, la palabra Génesis, quiere decir, o viene de una palabra hebrea que es orígenes. Es el origen de todas las cosas. ¿Dónde es donde Dios estableció el matrimonio? En Génesis. ¿Dónde vemos el primer pecado? En Génesis. Muchas cosas que nosotros lo vemos a lo largo de la Biblia tiene su origen en Génesis. Y en Génesis 2:24 está establecido la idea del matrimonio, el diseño del matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer y serán una sola carne. Un matrimonio, dos personas. Específicamente, ¿qué dice? Hombre, mujer. Ese es el diseño de Dios. Saltarse, violar ese diseño de Dios, simple y sencillamente no. Ujú. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que no es permitido al hombre tener más de una mujer. No es permitido ni a la mujer tener más de un hombre.
Y eso lo vemos de una manera clara. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 3. Romanos 7, 1 al 3. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras que éste vive. Y luego dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿será llamada qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Es clara la escritura, sí o no? Es igual para el hombre. O sea, aplica para hombre y mujer. Y se acuerdan, por eso quise hacer la mención al inicio. No importa si es calvinista o arminiano, no importa si es continuista o si es cesacionista, eso no importa. Leyes de Dios, hay leyes de Dios que no importan. No importa incluso si tienes un gran conocimiento teológico o solamente tienes una Biblia y nada más sabes medio leer y dices, bueno, yo voy a obedecer lo que dice la Biblia. O sea, no importa si tengas mucho entendimiento bíblico o no. Esto es claro. Entonces, dentro de ese diseño divino, el matrimonio fue instituido con diversos propósitos, entre ellos ayuda mutua, entre ellos procrear hijos para multiplicación del género humano, pero específicamente, ¿qué es lo que acabamos de leer? Ok, si tú te casas y en un momento dado te separas y de pronto te vuelves a casar, ¿vives en qué? Adulterio, adulterio. Pero dice, ya no. Ahora, ¿por qué y es importante porque se acuerdan que estamos revisando la Confesión de Fe de Londres? Ujú. Y esto es lo que nosotros como iglesia nos estamos adhiriendo o adheriendo, ¿cómo se llama? Ade- Adhiriendo, ¿no? En esto también creemos. Por eso les decía, aunque no es un tema teológico y doctrinal, pero esto también es parte importante de nuestra fe, porque es algo práctico. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Ok, te separas, prácticamente te tienes que quedar así, porque en un momento dado, si te unes a alguien más, estás en adulterio. Pero si tu esposa, tu esposo, ya, o sea, y si ya eres viudo, ok, te puedes volver a casar, te puedes volver a juntar con alguien, y ahí no es adulterio. ¿Por qué es importante entender esto? Porque por X o por Y, hay personas que de pronto se separan. No falta quien de pronto dice, tienes derecho a ser feliz y a rehacer tu vida. Se dan cuenta cómo de pronto el pensamiento humano es diferente al pensamiento de Dios. Y entonces el cristiano que pues ya está ahí a lo mejor porque, no sé, o sea, por qué razón se separó, dice, pues sí, ¿verdad? Estoy joven. Se ve al espejo y dice, no, pues no estoy tan traqueteado. Pues yo creo que sí, le voy a hacer caso. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Ujú. Eso es importante que nosotros entendamos. Eso es lo que creemos. Porque por algo te... Sí, claro.
Ujú. Ajá. Sí, ajá, porque es traer un orden. Ahora imagínate, alguien que, que es de fe, que dice yo creo en Jesús, que de pronto tú dices, híjole, ahí algo no cuadra. ¿Va? Ahora, hay casos también en los que tú dices, bueno, así fui antes de venir a Cristo. ¿Qué puedo hacer ahora? Son casos que uno de pronto también uno, como pastor dice, bueno, ¿y aquí qué onda? Porque total, si eso lo hizo hace 10, 15, 20 años, o sea, no conocía a Cristo, tú dices, bueno, aún así, o sea, ahorita ya tiene el conocimiento, ahorita tú dices, son casos complejos, sí, pero, o sea, esto, hermanos, es una ley de Dios. En un momento dado, ok, ya llegaste a Cristo, de ahora en adelante tienes que cumplir esto. Ya total lo que hiciste y te equivocaste, bueno, por ignorancia, por lo que tú quieras, hiciste o deshiciste, pero de ahora en adelante es lo que tú debes de entender y que es lo que Dios demanda de ti. Ujú. Eso queda claro. Ahora, obviamente, y recuerdan que aquí les decía yo, y hace poco lo mencioné, que de pronto por saltarnos leyes de Dios, específicamente dentro del ministerio, por eso es por lo que de pronto se nombran pastores sin cumplir requisitos. Y uno dice, claro, o sea, si violamos algo así, olvídense. ¿No? Y sí está mal, pero digo, delegan eso a los que están sirviendo, ¿no? O ahí sí, ¿no? Como, o sea, si ellos ya entienden que Sí, ajá, ujú, para cualquier especial, es que tú delegas lo que estás ahí. O sea, tú estás predicando y le delegas a tu rey lo que tú eres. ok, que le ministras ok, sí, pues es que yo creo que con qué autoridad moral puede amonestar un pecado sexual. Porque es como si se llega a enterar, van a poder, van a ser Sí, ministros. claro, Yo claro. quiero y Sí, pueden decir, pues si el pastor vive así, pues yo puedo vivir como yo quiera. Ujú, tienes justamente eso. Si una persona como autoridad se, o sea, está violando la ley de Dios, pues cómo puede amonestar el pecado de otra persona. sí, no tiene Por autoridad, no eso, tiene respaldo. ¿no? Pues básicamente que no tengas algo que reprocharte, ¿no? O sea, ¿por qué intentas reprochar? Porque precisamente, pues son esas cosas que a lo mejor, pues uno como persona dice, ay, pues si tal el pastor lo hizo, pues yo también. Ujú, Pero eso, ujú, eso pasa con la persona. Por no ser atacado, permite en los demás claro, va a permitir. Ujú. que Dios les dice, Si alguien viene y te confronta y tú de pronto sabes, ¿sabes qué, hermano? Pues no pasa nada. O sea, imagínense, es tolerar el pecado. O sea, no lo va a hacer. Ahora, yo finalmente, yo digo, ok, y a lo mejor digámoslo así, por ignorancia, que la verdad está bien claro en la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos del pastor, del anciano? Pero yo digo, bueno, a lo mejor por cualquier cosa, por eso también dice la Biblia que no sea un neófito, sea un nuevo en la fe, o sea, para que no tenga ignorancia. Pero yo digo, si a mí me quieren nombrar
en el supuesto en el que yo sé que no cumplo los requisitos, pues, ¿saben qué? No, y yo agradezco a Julio de verdad la sinceridad que ese día él dijo: "A mí me encantaría, pero no cumplo los requisitos". Ajá. Ahora, ¿él estaba exhibiendo su vida? No, él la ha conocido, o sea, ajá, y él prefiere decir: "Bueno, pues sí me gustaría, pero no". Hermanos, o sea, yo digo, tiene mayor culpa el que lo nombra pastor. Eso era lo que iba a comentar. Así como en la política cada país tiene el presidente que se merece, cada congregación tiene el Ujú, pastor que se merece. ujú, Y si ellos permiten que los gobiernen a un ciego, creando a otros ciegos, claro. pues obviamente Ujú, exactamente, exactamente. Entonces, si la cabeza está violando cosas que claramente la Biblia condena, pues esa iglesia va a ser un desastre, un desastre. sea, sea, no diga, sea, Sí, sí, y qué bueno que menciona eso, porque vamos a pensar, ya total, ya está, y se da cuenta, porque el Espíritu Santo se lo muestra en la palabra de Dios, porque vuelvo a repetir, es muy claro, ¿sí o no? Es muy claro. O sea, no necesita uno hacer un profundo estudio bíblico para... No, está bien claro en la Biblia. Hay pasajes que sí son difíciles de interpretar, pero esos pasajes son fáciles de entender. Entonces, ojalá y en un momento dado diga, bueno, es que yo estoy mal y no puedo seguir. Y lo mejor sería renunciar, ¿no? Vaya, entonces Dios establece el matrimonio dentro de y da ciertos o tiene ciertos propósitos que vuelvo a repetir, tiene que ver con que se multiplicara el género humano, con una ayuda mutua. De hecho, ¿se acuerdan que Dios crea a Adán y luego crea a Eva? Bueno, en Génesis 2:18 dijo Dios, no es bueno que esté el hombre solo. Pero ¿qué dice? Le haré una ayuda idónea. ¿No? Una ayuda idónea. Entonces, parte del propósito del matrimonio es que nos ayudamos unos a otros. O sea, el esposo con la esposa, todo. Pero otro propósito tiene que ver con evitar la impureza sexual. Y yo quiero que vayamos a algunos versículos. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 1. Y ahorita lo que acabo de mencionar con respecto a Julio, créanme, no lo hago con el propósito de exhibirlo, ¿eh? Yo creo que todos lo entendemos, o sea, será porque, sí, claro. Y qué bueno que él lo dijo directamente, porque yo les iba a decir, hermanos, o sea, yo les iba a decir ese día, ¿saben qué, hermanos? Julio no califica, pero qué bueno que de él lo entiende. Primero a los Corintios capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre que no tocar mujer, pero a causa de de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, parte por qué Dios diseñó, estableció el matrimonio es evitar la impureza sexual. Ujú. Claramente está diciendo, sería mejor no tocar mujer. Pero dice, a causa de eso. Versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Ujú. Pero si no tienen don de continencia, ¿qué dice? Cásense, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y qué bueno que la Biblia usa este tipo de términos, ¿no? Que todos absolutamente entendemos. Versículos 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel.
Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y explica, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte, o sea, no la dejes. ¿Estás libre de mujer? ¿Qué dice? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo se las quisiera evitar. Pablo está claramente estableciendo, acuérdense, un orden dentro de la iglesia y está exponiendo algo que es real y que es real en nuestra vida diaria. Luego versículos 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio dar su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. O sea, está hablando de qué? De una persona o de una, en este caso, una mujer que ya está madura de edad, pero pues el papá está todo preocupado y está diciendo, ok, pues cásate, cásate. Dice, no es pecado. Pablo está diciendo, no es pecado. Versículo, voy en el 37, ¿verdad? Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, en otras palabras, tiene el don de continencia, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hijo virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Por supuesto que es preferible que cada hombre, cada mujer se case, pero aún Pablo está diciendo, ok, pero hay casos en los cuales si deciden no casarse, tampoco es pecado no casarse. O sea, y esto es importante que nosotros lo consideremos, hermanos, y aquí yo quiero darle un consejo a los solteros. Cristian todavía es un niño, ¿verdad? Pero los solteros que están aquí, les quiero dar un consejo. Pidan sabiduría a Dios para elegir correctamente con la persona que se van a casar. Créanme, no sé ni cuántas personas que mi esposa y yo conocimos, que eran amigos de nosotros ya nos habíamos casado, eh, jóvenes en ese entonces, venían a nuestra casa, convivían con nosotros más de una vez, de pronto nos dijeron, me voy a casar. Y yo les preguntaba, ¿con quién? Y ya me decían, por lo menos recuerdo de 2 casos, y mi pregunta inmediata de ¿con quién? Es, ¿y es cristiano? Me decía, no. ¿Qué? Sí, una persona dijo, una mujer dijo, pero tiene profesión, tiene trabajo, tiene casa, no tiene vicios, me trata muy bien. Y le dije, pero lo más importante es que no tiene a Cristo. Ojo con eso. Y yo me acuerdo que esa vez le dije a ella, ok, será tu decisión. Yo finalmente seguiré felizmente casado, pero es tu decisión. Hoy tiene su matrimonio destruido. Y casos así que a nosotros nos ha tocado a lo largo de este caminar y a lo largo de servir a Dios. Entonces, de verdad, jóvenes, pidan a Dios sabiduría para poder elegir correctamente. ¿Por qué? Porque, y yo creo firmemente que es la segunda decisión más importante en toda tu vida. La primera es recibir a Cristo.
sea, voy a seguir a Cristo. Es una decisión firme. Pero la segunda es, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué va a hacer en mi vida? Y desafortunadamente, pues hay casos también dentro del cristianismo en que eligen y eligen mal, equivocadamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues desafortunadamente a veces familias destruidas. ¿Se da aún dentro del cristianismo? Sí, pero es bueno también considerar que el verdadero creyente no debe unirse en yugo desigual, o sea, con un creyente, o mejor dicho, con un incrédulo. O sea, la unión de un creyente con un incrédulo, no. ¿Por qué? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? No unirás en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿quién comparte la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y fíjense cómo Pablo menciona esto, qué comunión, o sea, qué armonía hay. Ahora, todos creemos que esto es palabra de Dios, ¿no? Esta es una palabra de Dios, esta es una ley de Dios. Dios, o sea, todo lo que dice en la Biblia son mandatos, no son sugerencias. Y es importante notar que este es un mandato claro del Señor y que el desobedecerlo siempre traerá consecuencias negativas. ¿Se acuerdan del primer mandato de Adán y Eva? Y trajo consecuencias. Es exactamente eso. No podemos pensar, hermanos, que este mandamiento no es importante. O sea, el no unirse en yugo desigual. ¿Por qué? Porque número uno, Dios lo establece. Y quiero hacer un comentario que lo escuché del pastor Miguel Núñez, a lo mejor algunos han escuchado alguna enseñanza de él, pero el pastor Miguel Núñez, con respecto a mandamientos como este, él dice, cuando consideramos que un versículo no es importante, en automático debemos considerar que el pasaje entonces no es importante. Entonces, por consecuencia, si ese pasaje no es importante, ese libro tampoco es importante. Y al final tendremos que reconocer que entonces tampoco la Biblia es importante. O sea, es como ir, si esto no es importante, entonces el pasaje no es importante, entonces el libro no es importante, y entonces la Biblia. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Ajá. Todo en la Biblia es importante porque es la palabra de Dios y debemos obedecerla. Todo, absolutamente. Entonces, y quiero ir cerrando el mensaje porque reflexionemos en lo siguiente. ¿Se acuerdan? Este versículo 14 de 2 de Corintios dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Y si nosotros de hecho notamos algo, Génesis capítulo 1, versículo 3, dijo Dios, sea la luz. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué dice el versículo 4? Y no sé si lo tengas ahí, hija. Versículo 4. Dios consideró que la luz era buena y ¿qué? La separó de las tinieblas. O sea, ¿por qué? Porque por eso Pablo está diciendo, ¿qué comunión? Porque Dios mismo separó la luz de las tinieblas. Y hay muchos mandatos y hay muchas cosas que nosotros podríamos ver acerca de cómo Dios condena esas mezclas. ¿Se acuerdan que incluso dentro de esas leyes civiles que Dios estableció en el Antiguo Testamento hacia la nación de Israel,
es que no podían sembrar en una labor, en una tierra, dos semillas diferentes. No se podía. Ahora, solamente porque a Dios se le ocurrió o porque tenía un propósito. Todo eso, acuérdense, todo eso era tipo y sombra de lo que iba a venir un cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Por qué dice la Biblia? No vestirá el hombre ropa de mujer, porque Dios no quiere las mezclas. Entonces, por eso encontramos este tipo de versículos. Si nosotros desobedecemos tales mandamientos como creyentes, ¿por qué de algún modo nos atreveríamos a querer mezclar lo sagrado con lo profano? Y quiero cerrar ya con este pasaje ahora sí. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Porque el matrimonio, estamos hablando dentro del contexto del matrimonio, el matrimonio no debe contraerse dentro de los lazos cosanguíneos prohibidos en la palabra de Dios. Si entendemos esto que son los lazos cosanguíneos, ¿verdad? A eso la Biblia, o lo entendemos como incesto. Ok, versículo 6. Ningún varón se llegue a qué? Parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Y ojo, acuérdense, esto está vigente porque es una ley moral. Esto no es ceremonial. Para descubrir su desnudez, ¿y quién lo firma? Yo, Jehová. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. No es permitido. No es permitido tener relaciones sexuales con tu padre o con tu madre. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. ¿Quién es la mujer de tu padre? ¿Cómo se conoce en nuestros días? Es la madrastra. No puedes. Versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. ¿Qué es lo que nos plantea? Una hermanastra. ¿Hermana o hermanastra? Ajá, media hermana. Versículo 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. ¿Qué está planteando aquí? Nietos. Nietos. Siguiente, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás, que es su media hermana. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre, que es su tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. Igual tía, por el lado ahora de la mamá. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Igual una tía, un tío. 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Bueno, eso está muy claro, ¿no? O sea, no con una nuera. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. ¿Quién? Cuñada. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. ¿Y qué dice? ¿Qué está planteando aquí?
Otra vez, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija. O sea, si tú en un momento dado o sea, te conoces a alguien y que estuviste con la mamá, no puedes estar tampoco con la hija. Ahora, obviamente no es de que estás casado, sí. ¿Qué dice? Ujú, 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 ajá. Y qué bueno que quedó más claro, ¿no? En ese. Ajá. 18. No tomarás mujer juntamente, ¿con quién? Con su hermana, o sea, con tu cuñada, igual. Tú digas, a la hermana y también a su hermana, ¿no? Para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Luego, 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté, ¿en qué? Aunque sea tu esposa, está en ciclo menstrual, no. 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. O sea, es un claro ejemplo de qué? Adulterio. Ujú. Versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué es lo que plantea? Porque a lo mejor donde no entendemos como que Moloch, que no sé, pues es un ídolo, es un dios pagano, es un dios falso. Ajá. O sea, de algún modo, pero pues no permitas un tipo de relación así. Ajá, no te involucres en un tipo de relación así. 22. No te echarás con varón como con mujer. Es que, o sea, bisexualidad o cosas así. O sea, no. 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es que perversión. O sea, relaciones sexuales con bestias, con animales, se llama bestialismo. Claramente la Biblia es que perversión, perversión. En esto creemos. ¿Se dan cuenta? O sea, no importa qué posición en determinados temas, en determinadas doctrinas, eso no importa. Estos los tenemos que cumplir y en esto creemos. ¿Ah? O sea, si de pronto alguien de aquí de la iglesia dijera, no me entendí ya con mi esposa, pero ahora quiero que me case, o sea, que viniera conmigo, que quiero que me case, que yo dijera, bueno, pero es la hermana de la que fue tu esposa, o sea, no. Ujú. Para eso estamos nosotros, o sea, como ancianos, como líderes de la iglesia, para velar por todo esto y que esto se cumpla. Ujú. Entonces, de hecho, y créanme porque quiero cerrar con este último comentario. Hace como un mes, pasadito un mes, me mandaron un mensaje unos chicos que conozco desde hace ya mucho tiempo, los conocí de niños, y de pronto me mandaron un mensaje, oiga, no sea malo, puede venir a la casa, es que queremos que ore por nuestro carro. Ora por su carro. Y me mandó primero la hermanita. Bueno, ya es jovencita, pero está más pequeña. Y luego me manda el mismo mensaje su hermano. Oiga, ¿qué posibilidades hay de que el jueves venga a las 7:30, para orar y ungir nuestro carro? Yo le tuve que responder, mira, con todo el respeto y aprecio que les tengo, yo no oro por objetos, porque la Biblia no me autoriza a orar por objetos. O sea que yo con que ore y le eche aceite, le riegue yo aceite ahí, ya. No. Pues sí, claro. Digo, no, ¿saben qué?
Lloro, incluso yo me acuerdo que les contesté, lloro exclusivamente por personas. Pues es que ellos piensan que porque un pastor, y es el malentendido, hay gente que piensa que es más poderosa, más valiosa la oración de un pastor. Y eso donde lo dice la Biblia. Las oraciones de todos nosotros, hermanos, son exactamente iguales. Mi oración no es más poderosa que la de ustedes, hermanos. Eh, La mala enseñanza, Claro, puede que usted esté más cerca de mí, es lo que dicen, es lo que creen, ¿no? Ah, es que usted está más cerca de Dios. Estoy más chaparrito, estoy más lejos, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es Dios es la que pues, ¿se acuerdan que siempre les he dicho, hermanos, aquí todos valemos exactamente igual? Todos somos importantes. ¿Por qué? A todos Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades que los debemos de poner para el servicio. Aquí lo único que tenemos, yo tengo una tarea diferente de ustedes, pero somos exactamente iguales. ¿Por qué creen que incluso cuando convivimos y todo eso, no hay una mesa exclusiva para nosotros? ¿Por qué? Porque somos exactamente iguales. O sea, no tengo nada de poderoso, no tengo nada, o sea, solo cumplo una función diferente dentro del cuerpo de Cristo, aquí en una iglesia local. De ahí en fuera, más? Porque puede ser que a su esposa Dios le haya dado el don de sanidad, y usted el pastor, usted le haya orado a Dios. y cualquier otro don, y no es mejor uno que el otro, o sea, nos necesitamos todos, ¿ok? Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, pero sobre todo a vivirla. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por tu amor y fidelidad, Señor, porque has sido paciente con nosotros, sigues siendo paciente, eres fiel, Señor. Tú nos ayudas, Señor, en tiempos difíciles y tú nos enseñas, Señor. Nos sigues enseñando, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vivir conforme tu palabra. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. No se les olvide, hermanos, la ofrenda. Y hoy hay algo de